Uno. Saludamos con la audiencia de la Suprema Estación 961. En esta ocasión, ya casi a puertas de la consulta popular, vamos a tener un breve análisis con el doctor Castro acá, con Adrián Castro, quien es asambleísta por la provincia de La Suay, que representa al partido Actuemos. Doctor Castro, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Fernando, a todos los amigos de la Suprema. Un honor estar aquí en este primer podcast y con todo el gusto, pues con todas las ganas y el entusiasmo. Muchísimas gracias. Yo quisiera empezar preguntándole a usted, doctor, ¿realmente una consulta popular refleja la voluntad del pueblo elector o más bien será otra cosa? Le pregunto esto porque la consulta anterior hecha por el presidente Lasso en ese entonces, había una pregunta que a mí me gustaba y que la que decía, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas pues apoye a la policía en el control de la seguridad? Había esa pregunta, otra pregunta que decía, ¿está usted de acuerdo en reducir el número de asambleístas? Todo el mundo votó no. Y al siguiente día, pero ¿por qué no sale las Fuerzas Armadas a ayudar a la policía? La misma persona que votó no en la consulta, al siguiente día pedía que salgan las Fuerzas Armadas. Entonces ahí va mi pregunta. ¿Una consulta popular refleja la voluntad del pueblo electorado o más bien es una medición de populismo o de aceptación al gobierno de turno? Lo que pasa es que es correcto preguntar al pueblo. El pueblo es la base soberana de nuestro país. Por lo tanto, es mucho mejor preguntarle al pueblo que preguntarle a la banca, que preguntarles a los banqueros, que preguntarles a los grandes grupos económicos. Y en este sentido, yo creo que la consulta popular tiene que ser extremadamente bien analizada, leída por los votantes. Miren, la última vez lo que pasó, Fernando, y concuerdo plenamente con usted. Vino un enorme grupo de personas, hizo la campaña por el no. La gente ni siquiera leyó lo que votaba. Mire, ya hubiésemos tenido menos asambleístas, como usted bien dice, hubiésemos tenido las Fuerzas Armadas sin necesidad de ley afuera, pero la gente se metió en esta campaña del no que hicieron los grupos interesados en el no y por supuesto se caen las consultas. En este sentido, la nueva consulta popular es una expresión trabajada, estudiada y que yo considero es la oportunidad para decirle sí hacia la honradez y decirle definitivamente no a las mafias organizadas, a las mafias que van a hacer la campaña por el no, porque definitivamente si leemos y vamos a ir analizando cada pregunta, Fernando, si nos oponemos a que les extraditen a los criminales de este país, si nos oponemos a que las Fuerzas Armadas salgan a atacar la minería ilegal, salgan a cuidar nuestras cárceles, que es lo que se necesita, ahí sí que estaríamos locos. Precisamente usted ha tocado un punto importante, pues el pueblo llamado a las urnas no analiza, como decía, no lee. Nosotros les invitábamos a leer las preguntas que usted les encuentra en cualquier plataforma, lean siquiera unas 2 veces y no cometamos el error pues de la anterior ocasión. En este caso pues hay mucha gente que yo le he escuchado una encuesta que si el presidente está bien o el gobernante está bien, le dice sí. Dice no, está haciendo las cosas bien y yo voto sí. O si no le gusta, dice no, este presidente no vale y yo voto no. Le preguntan a usted, ninguna pregunta le dicen a usted, ¿está de acuerdo con el actual presidente? ¿Cree que las cosas está haciendo bien? Ninguna pregunta. Las preguntas son 6 preguntas de consulta popular y 5 de referéndum. Nosotros las vamos a ir analizando uno a uno y usted ponga la atención. Vamos con la primera pregunta, doctor Castro. Con todo gusto. La primera pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Esa es la pregunta que para mí se repite, hubo en la consulta anterior. Y yo creo que ¿quién se puede oponer a decirle sí? ¿Por qué razón, mi querido Fernando? Porque en este tipo de preguntas lo que estamos haciendo es ratificando lo que hizo la Asamblea Nacional hace 2 meses, cuando reformamos parcialmente el artículo 158 de la Constitución, y eso requiere referéndum. Es decir, necesitamos preguntarle a la gente si es que ratifica lo que hizo la Asamblea. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Militares en las calles, pues militares en las cárceles, ya no acuartelados. Es decir, estamos yendo a dar un paso más hacia la seguridad y por lo tanto yo creo que el pueblo leyendo esta pregunta, nadie que esté en sus 5 cabales va a poner no.
Nadie, porque esto no es una pregunta, insisto, que tiene que ver, y usted lo acabó de decir hace un buen rato, Fernando, no significa que la consulta es apoya o no al régimen. No, no. Aquí Para estamos nada. consultándole al pueblo. ¿Quiere usted tal o cual cosa? Y por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas salgan y hagan el trabajo difícil, porque estamos al otro lado con mafias extremadamente peligrosas y además con muchos recursos. Aparte de esto, doctor Castro, hay este organismo internacional llamado los derechos humanos, que todo les parece mal. El pobrecito que le ha empujado. ¿Y cuándo pues estos sinvergüenzas tienen, estos narcotraficantes, estas narcodelincuentes tienen compasión con el pueblo? Dígame usted, mañana usted la encuentra en la calle y le meten un cuchillo nomás. Ahí no hay contemplación de los derechos humanos. Hay que hacer una aclaración a los votantes que dicen, ya ven, cuando el ejército quiere, si sale y hace las cosas bien, porque ahora en estos últimos meses han salido el ejército a las calles y realmente han capturado, digamos, algunos jefes de los grupos terroristas de pues los delincuentes que están pues organizados más que el mismísimo Estado, digamos así, ¿no? En algunos sectores. Entonces, ¿qué dice la gente? Ya ven que sí pueden, pero señores, para que salgan los militares hay que declarar pues de estado de excepción, lo cual tiene un límite. No puede ser todo siempre declarado de estado de excepción. Entonces, de ganar esta consulta, la pregunta número 1, ya pues sería parte, digamos, de la cotidianidad de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas afuera. De salir, o sea, sin necesidad de declarar estado de excepción, ya sería parte de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas el velar por la seguridad del país. Exactamente, mi querido Fernando. Así que para mí, ninguna duda, al menos en esto. Entonces está claro, señores, para quienes se confunden por ahí, porque mucha gente dice, ya ven, sí salen. Cuando quieren salen, no es cuando quieran, sino es que el presidente ha decretado estado de excepción para que puedan salir. Y yo creo que máximo 3 veces puede decretar estado de excepción. Como es ahora, ya no se puede, así se quiera, ya no se puede. El ejército ya no puede salir a las calles porque la función del ejército es velar por la soberanía del país. Claro, ahora, por ventaja existe el decreto 111 que ha declarado esta conmoción interna, ¿no es cierto? Y en esta medida todavía podrían. Pero con esta pregunta, al decirle sí, estaríamos ya, como usted dijo, Fernando, sin ningún problema con las Fuerzas Armadas en las calles defendiéndonos a todos los ecuatorianos. Ya sería responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas. Responsabilidad directa. Vamos con la pregunta número 2, doctor Castro. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Por supuesto que sí. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, nosotros hemos sido testigos, ¿no? Debido a que no tenemos la extradición, lamentablemente, muchas de las personas más peligrosas de este país que deberían estar sentenciadas en los países en donde han afectado con sus actos ilícitos no pueden, lamentablemente, ser condenados. Yo pregunto, aquí el mejor ejemplo es, ¿cuántas veces se había escapado el Chapo Guzmán de México? ¿Cuántas veces se nos han escapado a nosotros los delincuentes en el Ecuador? Y tenemos actualmente muchos que están fuera. Y ahora, prófugos. ¿Cuántas veces se ha escapado el Chapo de Estados Unidos? Ninguna. Porque la extradición es precisamente un instrumento jurídico que nos va a permitir también tener a los presos de alta peligrosidad sentenciados también en los países en donde han cometido sus ilícitos y, por supuesto, mejor y mayor garantía para la seguridad del país. Por lo tanto, sin duda alguna, será así. No he de pensar 2 veces en esto ni en la otra porque estamos yéndonos en contra de mafias organizadas. Esto, doctor, de nada violenta la soberanía del país. Absolutamente en nada, porque además acá en el país los buenos somos más. Esta norma ataca expresamente y específicamente a narcodelincuentes, a delincuentes de altísima peligrosidad, que por supuesto tienen que pagar sus condenas y si es necesario en otro país, pues que así lo sea. Y esto también hay que aclarar, no es que si a Ecuador, digamos, se le ocurre, yo le mando a fulano de tal a tal país, esto no funciona así, tiene que ser pedido. Por supuesto. Tiene que ser pedido. Un pedido de extradición. Delincuente, así es un delincuente con pedido de extradición para poder mandarle. Y también hay un análisis, no es que alguien dice, ya sí, no, a cualquiera me voy. Así es. Pero hay otro tema, ¿no? Si me pregunta a mí no como asambleísta, sino como un ciudadano común y corriente, 1000 veces
que una lacra de esta salga del Ecuador. Yo prefiero eso a que esté manejando la delincuencia desde las cárceles, que aquí lamentablemente no se ha garantizado por este SNAI, que para mí es un grupo delictivo, ¿no? ¿Y qué le decimos a los familiares? Pues incluso hubo amenazas al gobierno que decía, me acuerdo que salía desde el interior de las cárceles, Pero claro, donde están muy bien armados, así pues es. tienen los dispositivos electrónicos para grabar, para hacer contenidos, y había una amenaza que decía, señor presidente, nosotros queremos pagar las condenas aquí donde tenemos a nuestros ¿Se familiares, imagina usted? nosotros no queremos que nos envíen a otro país. Bueno, ahí está. No hay que darles gusto. Hay que votar, sí, bien puesto, porque esto es incluso una medida para que la gente, estas lacras de aquí, se vayan de nuestro país. Bueno, hay que aclarar antes digamos, este podcast de ninguna forma acá nosotros no estamos apoyando al sí ni al no, simplemente tratamos nosotros de analizar las preguntas. Acá el doctor Castro, pues nos está haciendo conocer su posición desde su punto de vista. Él ha dicho hasta ahora en la pregunta 1 y en la pregunta 2 que él va a votar sí. Nosotros como medio de comunicación somos imparciales y no nos inclinamos hacia el sí o hacia el no. Nosotros tenemos ya nuestra posición, pero la tenemos bien guardadita acá. Vamos con la pregunta número 3. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en la primera como en la segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponde, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Esta pregunta, sí, doctor, le prometo que ni yo mismo le he leído cuántas veces y no le entiendo a profundidad. Le voy a explicar a la ciudadanía qué dice esto de que necesitamos tener salas o judicaturas especializadas en constitucional. Y el ejemplo más claro está en lo siguiente. Usted le sanciona en Cuenca a 30 años a un femicida, a un asesino, para que vaya a pagar su condena. Y resulta que un juez multicompetente en un cantón de este porte, que usted quién sabe ni en qué parte del territorio ecuatoriano está, juez a la casta, un día sábado, le libera. ¿Qué haciendo? Analizando acciones constitucionales. Cuando es un juez multicompetente que probablemente sabe solo de familia o de civil, mañana se ponen a resolver temas y resulta que salen libres. Entonces, lo que estamos diciendo en esta pregunta, para que no salgan con la famosa acción de protección, con las medidas cautelares o con el famoso habeas corpus, ¿cuántos criminales han salido mediante estas medidas? Es porque no tenemos jueces especializados en materia constitucional. Esta norma lo que dice es, la judicatura, los jueces de nuestro país tienen que especializarse para conocer estas acciones. Por supuesto que tienen que hacer eso. ¿Por qué razón? Además de esto, usted si le pregunta, y le digo con 100% de criterio, mi querido Fernando, si usted le invita a 3 constitucionalistas de Cuenca a que vengan a este programa, le van a decir lo mismo que yo. Sí, vote sí. ¿Por qué razón? Porque, Fernando, si es que no tenemos justicia especializada, entonces cualquier juez a la carta en el cantón Patito, que usted no sabe ni dónde está, nos van a seguir sacando los criminales. Con esta ley se benefició, creo que Glass, también Salcedo, porque fueron por ahí, como usted dice, Norero, un cantón pequeñito por pero allí, claro, donde hay un juez multicompetente. Exactamente. Interpusieron un habeas corpus o un amparo constitucional y salieron libres. No solo ellos, mire los casos de femicidio. Y si gana así esta pregunta, ya no podrían hacer eso. Mire, ya no podrían, porque además, mire, una jueza de Montecristi le liberó acá un sentenciado femicida a 30 años en Cuenca. Aquí le sancionaron. Esa jueza hoy está prófuga encima. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que estamos hablando? Es gravísimo. Por eso, insisto, la consulta está específicamente dirigida, según mi lectura, hacia un cambio radical en el país. Y si es que un presidente joven está con ganas de hacer y marcar ese hito, pues que se lleve, que la historia le juzgue y que se lleve el Ecuador normativa nueva, normativa que le dé mayor contundencia a la lucha contra el crimen. Esto hace referencia a todos los campos de la justicia. A todos los campos de la justicia. ¿No será contraproducente, por ejemplo, si a mí, digamos, con mi vehículo me sancionan que esté en el Guayas y yo quiero interponer justicia acá en Cuenca? Ya no podría. No, lo puede hacer, pero con jueces especializados. Sí lo puedo hacer, con jueces especializados. Y creo que al menos en nuestra ciudad sí existen muchos. Y en otras ciudades. Este problema se da, mis queridos cuencanos y cuencanas, sobre todo en cantones pequeños, en donde un solo juez multicompetente resuelve los días sábados. Entonces, ¿qué hacen los delincuentes estos? Van y presentan una acción de protección en el cantón Patito que me estoy inventando este momento, y el día de mañana salen nomás. Esto hay que evitar,
con una medida de especialización de jueces. Con eso va a tener que todos los cantones de este país tener jueces estudiados y especializados en constitucional. Actualmente en los cantones pequeños no existe. Hablemos de acá nomás. Girón hay un juez multicompetente. Muchos, Gualaceo, juez claro, multicompetente. Así es. Ahora, hay que especializarlos. En la actualidad allá interponen una acción, digamos, y en la mayoría de las veces ahí sí no sé por qué, pero se falla a favor. Quién sabe, no le podría hablar a título personal de nuestros cantones de la SUAY. Lo que sí le puedo decir, Fernando. Lo de acá no, especialmente se da en cantones de la costa centro-norte. Sí, cantones de la costa centro-norte se hacen todo mucho más, pero eso no quiere decir que existan el riesgo de que en otros cantones ocurra. ¿La justicia es independiente, doctor? Yo creo que la justicia debe ser independiente, pero hoy en día, lamentablemente, yo puedo hablar de los jueces y juezas probos de nuestra provincia, por ejemplo. Acá hay justicia proba, pero en otros lados del país definitivamente es complicada la situación. Correcto. Vamos a la pregunta número 4. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales? Reconocer el arbitraje está bien. Y de hecho yo le digo, en muchos contratos que ya se firman hoy en el país, el arbitraje internacional está reconocido. El arbitraje y la mediación desde el año 2008 están reconocidos en nuestro país de larga data, ¿no? Pero el arbitraje internacional es necesario para temas de seguridad jurídica en los contratos más grandes que vayan a existir en este país, como por ejemplo obra pública. Un ejemplo de que esto ya se ha dado, por ejemplo, es en el tema del arbitraje internacional para el caso Tranvía. Pero finalmente quien decide ir al arbitraje son las dos partes. Es decir, usted siempre va a necesitar que el Ecuador diga sí para poder acceder a aquello. Lo único que está haciendo esta pregunta es haciendo que se reconozca como parte de, que de hecho contractualmente ya está reconocido, ¿no? En este caso de Chevron hubo arbitraje internacional. En muchos casos. Pero ese creo que nos pateó, digamos. Depende de la defensa, pues yo creo que tener que pagar una millonada. El Ecuador se deja meter la mano en los casos controvertidos porque existen intereses ahí. Y ahí ya no tiene nada que ver la figura del arbitraje. Ahí en donde nos perdemos es en la mala defensa que ha hecho el país y ciertamente deja mucho que desear. Sin embargo, en el tema del arbitraje, insisto, le puedo decir, contractualmente ya se han dado muchísimos contratos en el país. Lo que hace la ley es pedir que se reconozca el arbitraje. Aquí seguramente en esta pregunta la gente la leerá, algunos dentro del derecho la comprendemos estrictamente bien en el ámbito contractual, otras personas a lo mejor dicen, bueno, yo prefiero quedarme únicamente con la nacional. Esa es una definición que habrá que tomar. Mucha gente no le tiene claro esto. ¿Esto es solo para, digamos, en caso de hacer justicia al Estado ecuatoriano o también de los particulares? Por ejemplo, si yo veo vulnerado con los jueces ecuatorianos mi derecho, ¿puedo pedir? El arbitraje es consensuado. Es decir, si usted no quiere someterse al arbitraje, pues no se somete. Entonces hay una salvedad ahí que vale la pena que la gente sepa y que esté tranquila de que uno en una medida de una solución de controversias alternativa como es un arbitraje, se tiene que consensuar. Si usted nadie me impone. Nadie le puede imponer. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la pregunta número 5, pues la cual dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código del Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Mire, al principio de esta pregunta, cuando se la planteó anteriormente, yo no estaba de acuerdo. Ahora le digo por qué sí estoy de acuerdo. Porque incorporaron algo que todo el Ecuador pidió, y que es el hecho de que si es que usted establece una nueva modalidad de trabajo, respete los derechos adquiridos de los trabajadores. Eso antes no estaba. Y yo en esa pregunta estaba en dudas. Hoy que se ha incorporado el tema del respeto a la adquisición de los derechos adquiridos de los trabajadores, que se defienda además el hecho de que usted no le puedan privar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que era clave. Si es que la pregunta se iba sin eso, por supuesto que la respuesta iba a ser no. Pero si se garantizan los derechos de los trabajadores y si es que esta medida, de hecho, va a alentar para que ciudadanos que durante el día se dedican al estudio, por ejemplo, muchos jóvenes, y no necesariamente jóvenes, yo conozco mucha gente adulta que está este rato estudiando en la mañana y que podría trabajar únicamente las tardes y viceversa, creo que es flexibilizar la modalidad laboral e incrementar las plazas de trabajo.
de ganar el sí en esta pregunta. De ninguna forma esto es retroactivo, porque por ahí ya estaba comentando a la gente, dice, no, si yo voto, si gana el sí, dice que ya me van a botar del trabajo y me van a pagar menos y me van a contratar por horas. Consensuado todo contrato primero. No se olvide de que el contrato de trabajo es un acuerdo bilateral, es un acuerdo de dos partes primero. Y segundo, lo que sí dice esta normativa es que se respete el derecho adquirido. Bajo esa premisa, yo dije sí. Si es que yo hubiese leído como estaba planteándose hace algún tiempo de los eruditos en la materia, lo decían, pues, si es que yo no garantizo en esta pregunta que se mantengan los derechos laborales que ya han sido adquiridos en mi época, sin duda que la gente votaba no. Pero yo creo que la pregunta tiene mucha incidencia, sobre todo para generar mayores fuentes de empleo en aquellas personas que durante el día o la tarde no pueden necesariamente estar 8 horas. Es más, tienen un conflicto. Porque dicen, nadie me contrata porque yo únicamente puedo trabajar estas tantas horas de la tarde o tantas horas de la mañana porque de tarde o trabajo o me dedico a algún arte u oficio. Hay gente que se dedica, por ejemplo, tantas actividades, ¿no? Desde una peluquería, que es una actividad 100% productiva en nuestra ciudad, sobre todo, hasta un corte de llano y temas por el estilo. Y de tarde pueden estar vinculándose a una empresa, a una compañía. Me parece interesante. Me parece que mientras se respete el derecho adquirido, no hay afectación. O sea, ¿usted le ve la ventaja, por ejemplo, una persona que actualmente tiene un solo empleo, con esta contratación por horas podría tener 2, quién sabe, hasta 3 empleos? Si es que tiene un arte u oficio en la mañana, pues haga las dos cosas. Me parece que es abrir el abanico. La gente lo que más quiere este rato es trabajar. Y hay empleadores. Mire, si usted el día de mañana acá en la radio dice, soy el dueño de mi programa y por lo tanto necesito que alguien venga a trabajar únicamente estas 2 horas conmigo. No puedo contratarle por más tiempo. Usted pacta, acuerda con una persona y usted verá, o la persona trabajadora verá si es que le conviene o no. Pero de todas maneras, escuchen esto, siempre tiene que haber consenso, es decir, nada viene a ser impositivo si no es un acuerdo bilateral de las partes. Perfecto. Vamos con la pregunta número 6, doctor. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Urgente, indispensable, básico, clave. Esto ha implorado el país durante mucho tiempo. ¿Qué sacábamos? Pregunto yo. Teniéndoles a los amigos militares todo el tiempo marchando, entrenando, haciendo tiritos, ¿no es cierto? ¿Qué sacamos haciendo todo un entrenamiento, pero exhaustivo de nuestras Fuerzas Armadas, si no vamos a estar en guerra? O sea, la guerra no está afuera, la guerra está rato acá adentro. Y necesitamos que dentro de estas rutas, caminos hacia los centros carcelarios, se establezca urgentemente eso. El SNAI ha dejado meter armas, ha dejado meter drogas, ha dejado meter celulares, internet, TV cable, todo lo que el común de los mortales ni siquiera tiene. Oiga, en Turi tenía mejor señal que en Sinincay, pues. Si usted sube a Sinincay va a encontrar partes donde no tiene señal. Y aquí tenían de todo, entonces, ¿qué no he de poner sí, bien puesto el sí? Si es que necesito que el día de mañana las Fuerzas Armadas a lo que se necesita que hagan es que estén afuera de los cuarteles y no estar adentro. Siempre se ha hecho este control de armas por parte de las Fuerzas Armadas, doctor. Pero, yo tengo uso de razón. Siempre pero se ha hecho. No está por demás de esta pregunta. Pero intermitentemente, no. Aquí el mensaje es potente porque usted le está preguntando como gobernante al país. ¿Y esto no se podía hacer vía decreto? Quiere. No necesariamente. No necesariamente, porque el mensaje que usted está dando es que las leyes que se fortalezcan desde la Asamblea le den recursos, pues. Al hacer usted una actividad permanente le obliga a la Asamblea. ¿Qué le está diciendo a 137 asambleístas? Verán que es el pueblo el que me está diciendo que ustedes trabajen en eso. Entonces, mañana, si usted quiere, y eso sucede en muchas otras preguntas que vamos a ir analizando, si la Asamblea Nacional, por A o B razones, se porta política y politiquera y dice que no quiere apoyar al presidente, el presidente va a sacar la pregunta que usted va a decir, vea lo que yo le pregunto al pueblo. Yo no le estoy diciendo, le está diciendo todo el Ecuador. Entonces, la respuesta, por supuesto, en mi caso particular, obviamente, es mi expresión, es un voto favorable, un voto por el sí. Aquí hay algo que no está claro, porque he conversado con gente, con amigos, con oyentes. Dice, pero solamente en rutas y caminos, vías, corredores hacia los centros de rehabilitación. O sea, en este caso de Cuenca solo se haría acá en la vía Turi, por no la vía al Valle. Dice, no podrían hacer en la vía al Descanso. ¿Por qué no? ¿Por qué solo allá? No, ahí vienen los anexos. Cada pregunta de estas, queridas cuencanas y cuencanos, tiene un anexo. Tiene sus anexos. En la pregunta 1 que conversamos usted y yo hace un momento, ese anexo contiene
los operativos de las Fuerzas Armadas, no solamente aquí, sino además le agregamos en la Asamblea la minería ilegal, pues. Están otras actividades, están muchas otras actividades. Claro, el anexo por lo general son documentos largos, extensos, pero los tuvimos que revisar. Y en el anexo 1, que usted revisó, bueno, hace un rato ya pasamos la pregunta, pero en ese anexo están colocadas todas las actividades donde pueden incursionar los militares. Esta es una pregunta específica para los centros carcelarios, directamente al tema de nuestro problema más grande en el país, donde se han venido dando estas masacres desde hace casi una década por parte de los delincuentes que se encuentran ahí. Y bueno, por ahí algunas personas, bueno, algunos analistas, digamos, creo de oposición, porque dicen, ya le dijimos que no a esta pregunta y vuelve a preguntar. Imagínese, ¿quién le dijo que no quiere que hagan contra las Fuerzas Armadas? Quisiera saber. Usted es un padre de familia, madre de familia, es un cuencano o cuencana de a pie que está escuchando esto. ¿Cómo se niega? ¿Cómo puede decirle no a esa pregunta? Es decirle no a la seguridad de nuestros hijos nomás. Claro, exacto. Así viene siendo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Esta era justamente la que le dije hace un momento. ¿Cuál es el mensaje que está dando el presidente al hacernos esta pregunta a los ecuatorianos? Que el presidente se adelante y dice, seguramente en algún momento de mi pequeño periodo como presidente de la República voy a tener una asamblea que se me oponga. Este mensaje que está dando el presidente y que nos está preguntando a los ecuatorianos si es que queremos incremente los delitos es, escuche Asamblea Nacional. El pueblo al que le consulto, no al banquero, no al grupo económico grande, al pueblo que se nos está consultando, este pueblo, mandato soberano nacional, le está diciendo a usted que incremente los delitos. Por lo tanto, si es que el día de mañana, politiqueramente, la Asamblea Nacional quiere irse en contra de esto, ya no lo va a poder hacer. Porque el pueblo, nosotros, los ecuatorianos, le estamos diciendo a 137 asambleístas que no pueden oponerse cuando reformemos el COIP. Mire lo importante. Doctor, ¿pero usted cree que incrementar las penas, no sé, en unos 5 o 10 años? Ahora la pena máxima es de 34 años y 8 meses, me parece. Así ¿no? es, pero la pena Fernando, máxima. Pero, Fernando, incrementar las penas es un mensaje político fuerte a los delincuentes, porque esto no está incrementando penas a cualquier delito. Estamos hablando de los delitos que han traído este rato los problemas de lavado, blanqueamiento en el país y todas esas cosas que son muy preocupantes para el Ecuador y que hoy en día nos han puesto en un vilo y una zozobra terrible. Pero además de eso, lo que estamos haciendo dentro del Código Orgánico Integral Penal, por el otro lado, es haciendo que los procesos sean menores. Este mensaje es para lo que seguramente algunos corruptillos por ahí y algunos políticos financiados por estos grupos peligrosos no van a permitir, pues. Y hay que ser aquí honestos, Fernando, y le voy a decir una pregunta que es un secreto a voces. ¿Usted cree que en este país no hay políticos financiados, autoridades financiadas por grupos narcodelictivos? Por supuesto. Campañas millonarias, me permite decir Fernando, ¿de dónde sacan esa plata? Entonces, claro, si es que a estos grupos defienden, por supuesto que se van a oponer. Entonces, el mensaje del presidente es, no se pueden oponer versus el pueblo. Aquí hay una parte importante que dice reformando el Código Orgánico Integral Penal, reformando el COIP, porque de nada vale que se imponga 100 años de cárcel si no se reforma el COIP. Exactamente, si puedo comprar fiscales, si puedo pagar jueces, de nada serviría. Entonces, esto va de la mano con la reforma al Código Orgánico Integral Penal. 100%. ¿Y qué mensaje tan grande con esto cuando venga algún asambleísta a decir, no, yo no quiero incrementar? Aquí va a salir esta pregunta y va a decir, no, usted ya no puede decidir. Esto le dio decidiendo el país, señor. Vamos con la pregunta número 8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal otra vez, pues conforme consta en el anexo? Claro que sí. Estamos hablando en el anexo, si ustedes revisan este anexo, estamos hablando de que la pregunta dice, ¿quiere que paguen su pena dentro de la cárcel sin que salgan con medidas sustitutivas?
Por supuesto que sí. ¿En qué delitos? En los más graves. Que usted, Delitos penales. Usted detalló antes, son los delitos anteriores y ahí sume otras como cohecho, peculado y más. Y aquí les explico cuál es la razón de esto. El famoso SNAI. Fíjense la investigación que estoy siguiendo yo desde mi curul en la Asamblea Nacional. Una comisión de 3 personas, una comisión de 3 sinvergüenzas del SNAI, se encargó de sacar a 670 y más delincuentes con informes de prelibertad. Es decir, Carlos Ama, el asesino de Abigail, del estudiante de la Universidad de Cuenca, ¿saben cómo salió? Ganando un campeonato de vóley. Ganó un campeonato de vóley. Estuvo un par de horas en un curso de masculinidades y buen trato a la mujer. Y luego de eso, en un curso para ayudar o colaboración en un curso de quichua. Y así salió libre. Con esta medida lo que estamos diciendo es violadores, asesinos, femicidas, narcotraficantes que están con sentencia no van a poder salir con medidas de prelibertad que lamentablemente han servido en este país para la impunidad, Fernando, y para salir a seguir matando. Actualmente estas personas, por buen comportamiento y haber cumplido, creo que es del 60%, ¿no? Así es. De la condena, tienen la oportunidad del régimen semiabierto. Obviamente con, yo diría, con informe chueco. Por parte del SNAI, no sé. Totalmente. Y como salió este señor Carlos Sama, como usted lo dice, y salió a los 2 meses, creo, a matar. Pero era la segunda vez que estaba libre. O sea, el caso es mucho más grave. Por eso yo esta pregunta voy a decir sí, pero voy a marcar 2 veces sí. Porque no puede ser posible. Va a anular. No, pero en la misma raya, en la misma raya. Bien marcado me refiero, porque tenemos que decirle al país que definitivamente un juez o una jueza en otras partes del país no puede permitirse recibir un informe de prelibertad y mandarle sacando a un preso que sale al siguiente día a matarnos, mi querido Fernando. ¿Y el país estará preparado para esto? ¿Esto no llevará a una sobrepoblación carcelaria, un hacinamiento? No, porque no son para todos los delitos. No son, por ejemplo, para un tema de alimentos y cosas por el estilo. No, pues. Pero la mayoría están allá por estos delitos. Son en el campo penal, obviamente. Pero alguien que está preso por alimentos por ejemplo, no es pero un penal, tema de robo menor no importa. Pues no. El robo menor incluso se puede rehabilitar. Rehabilítele pues a un asesino, a uno de estos sociópatas que lo que hacen es, ya no pasa rehabilitación alguna. Yo voy a decir lo que es. Si ni en Europa ni en Estados Unidos un violador, permítame, se puede rehabilitar, un asesino de estos, imagínense. Pero, por ejemplo, en tema de robos menores, en tema de alimentos y otros, sí acceden a esos ejecutivos. Exacto. Son contados los delitos, pero es importante decirle sí en esta pregunta porque vamos a evitar que ocurra lo que hoy está pasando. Perfecto. Vamos con la pregunta número 9, doctor Adrián Castro. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia y porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Totalmente de acuerdo. Acá estamos hablando, en esta y en la pregunta que usted va a ver luego, de lo que estamos hablando es del armamento ilegal que hoy entra al país producto de los fondos chuecos, que desde mi punto de vista viene el 90% de la minería ilegal, y que entran por los más de 400 pasos ilegales en nuestra frontera sur, por Huaquillas y demás puntos en donde existe un paso así, y en la parte norte también del país a través de Ipiales y más. Yo aquí le hago una reflexión. Un mensaje potente de estos a la Asamblea Nacional, como son las reformas al COIP, evitan que el día de mañana un asambleísta o un grupo de asambleístas vayamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal sin tener en cuenta esto. Y usted va a ver que la siguiente pregunta se va a complementar con esto. Por eso, en este caso, mi criterio es, el voto es positivo, es favorable, es por el sí, porque definitivamente el mensaje a la Asamblea Nacional es de evitar que esto no se trate en el Código Orgánico Integral Penal. Con esta pregunta, doctor, mucha gente me decía, o sea, si gana esta, yo puedo ya sacar un permiso con más facilidad para tener un arma. Esta pregunta va contra los grupos delictivos, al 100% grupos terroristas, no inciden absolutamente nada con el porte de armas legal. Así es. Además que yo considero que en ciertas partes, por ejemplo, del agro ecuatoriano, muchas personas se dedican a eso, dentro de su parcela, dentro de su ámbito de acción agrícola, sí necesitan también aquello, ¿no? Pero no estamos hablando de grupos delictivos, estamos hablando de que quienes deben portar armas en este país son las Fuerzas Armadas, la policía, y quienes estén psicológicamente preparados para aquello y tengan un permiso legalmente otorgado para el porte y la tenencia de armas.
Perfecto, vamos a la pregunta número 10 que la tenemos a continuación, pues la cual dice, ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Está muy bien estructurada la pregunta. Y eso se complementa, miren, como cuando se trabaja en la Asamblea Nacional y uno no se va a dormir, salen las cosas. Desde mi curul, esta curul Azuaya, cuencana, de Xungo, salió precisamente el hecho de que ahora la maquinaria de la minería ilegal, que está botada por ahí, creo que solamente en el Puyo habían como 140 y pico de maquinarias botadas, pasen a ser parte del MTOP, del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, de prefecturas, de municipios, de juntas parroquiales. Y esta pregunta es muy similar. Aquí dice, en cambio, no habla de la maquinaria de la minería ilegal. Aquí dice las armas, todo el arma. Los delincuentes tienen muchísimo más armamento, hay que decirlo, porque se han preparado por el presupuesto que manejan estas mafias. Tienen una cantidad de armas mucho más que la misma Policía Nacional. Acá estamos diciéndole, arma que que recoge este rato el Estado a través de un proceso penal, será entregado al uso de nuestras Fuerzas Armadas, por supuesto, para la defensa de nuestro país. ¿Y no habrá algún caso en que se entorpece la investigación? Por ejemplo, decomiso por ahí un arma, pero luego hay una persona que fue victimizada con esa arma. Todo registrado en el informe de la Policía Judicial. Usted tiene ahí la prueba de la parafina, todos los elementos que usted hace dentro de un examen pericial sirven para determinar eso luego. Es como que el día de mañana usted tiene un accidente de tránsito. Su carro no pasa pues ahí detenido hasta que acabe el proceso. Claro. A su carro ya le hacen toda la pericia, le hacen todas las fotos, los videos, etcétera, y el día de mañana le entregan su carro. Lo mismo pasa en el tema de armas. En este caso, las armas ya no van a pasar a manos de los delincuentes. Por eso le decía yo, esta pregunta junto con la anterior se complementan, porque con esta es: Policía del Ecuador, Fuerzas Armadas, usen las armas de los criminales. No puede ser que no tengamos armas y ellos tengan más armas que nosotros. Actualmente, ¿qué pasa con las armas? Como usted lo dijo hace un rato, sí, yo he visto, me consta, he visto en las noticias, las bandas organizadas tienen muchísimo mejor armamento que nuestra policía, que nuestros militares. ¿Qué pasa actualmente con estas armas que son decomisadas, que son incautadas? Decomiso, destrucción. No hay más. Se destruye. Lastimosamente, cuando nuestras Fuerzas Armadas hoy en día necesitan todo el aparataje, no solamente del Estado en este caso, estas mafias pues que han robado tanto y que este rato nos están matando ahí, con esas armas hay que darle al ejército para que vayan a defendernos en las calles de estos sátrapas que lo que están haciendo es matándonos a diario, ¿no? Entonces le diríamos a la delincuencia, con la misma vara que me diste, serás medido. Así es. Por supuesto, digo, mi respuesta es sí, contundentemente. Vamos con la última pregunta, doctor. Dice, ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el anexo de la pregunta? Aquí así, sí me quedan mis dudas, luego le digo. Primero contésteme. Hablemos nomás. Primero, que la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio la aprobamos recientemente, pero para simplificar ese procedimiento, porque ahí hay algunas dudas que tienen algunos legisladores y de hecho algunos juristas en este país, el presidente pregunta por el proceso simplificado. Porque hoy en día ese proceso puede tardar varios meses y a lo mejor años en ciertos casos, pero con la pregunta de la extinción de dominio, si es que opera tal y como funciona en el régimen colombiano, por ejemplo, que es el ejemplo más cercano en cómo Colombia, con semejante lucha al narcotráfico durante varios años, nos va dando dos vueltas, creo, en esa historia, por todos los cárteles y más que hay ahí. A través de la ley, el Estado se hizo beneficiario de todas esas tierras. Vea, las propiedades del mismo Pablo Escobar y más pasaron a manos del Estado y claro, muchos de esos bienes se rematan y pasa a ser presupuesto estatal para obra pública. En otros casos, esas casas de esos bienes se destinan para instituciones públicas y para atención a la ciudadanía. Algunas de ellas incluso se entregan a comodato para asociaciones civiles, gremios animalistas, gremios feministas, para que hagan ahí sus oficinas y no en manos de los delincuentes, ¿no? Aquí esta parte dice, simplificando el procedimiento de ley. Quiere decir que ya no habrá pues un debido proceso. No siempre el debido proceso. Simplificar los procesos no quiere decir que se rompe el debido proceso. De hecho,
en la reforma que hicimos de la ley orgánica de extinción a dominio, usted ya no necesita sentencia para ciertos delitos. ¿Sí? Es decir, automáticamente cuando inicia el proceso usted ya puede extinguir la propiedad, como en el caso de los narcopolíticos, el lavado de activos y otros. Es decir, lo que estamos viendo en las noticias, ya se puede este rato extinguir el dominio. Acá quieren simplificar el procedimiento para todos los demás. Con la simple penales. denuncia, doctor, por ejemplo, no sé, yo de envidioso le veo al doctor Castro con un carro de 80,000 y voy y le denuncio. A otros les va a ver con esos carros acá que se andan comprando hasta más caros. Su vehículo. No, a esto no se refiere más bien al tema de una persecución ciudadana. Porque yo vi, le pregunto esto porque yo vi que algún analista decía que aquí se va pues a vulnerar los derechos de lo que con esfuerzo uno se ha conseguido, porque simplemente va fulano de tal, le denuncia, qué linda casa, qué lindo carro, y con la simple denuncia el Estado procede a decomisarle. No, imagínense que no podría ser eso. No es así. ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál sería el proceso simplificado? Simplificar los procesos significa que los tiempos que tiene la Fiscalía, los tiempos que tienen los jueces y la administración pública se reducen ostensiblemente. Es decir, lo que ahora es en algunas veces en años, ¿a cuánto se reduce? Se reduce a meses. Por ejemplo, en los temas que estábamos nosotros, que reformamos, más bien dicho, hace algunos, ya de ser un mes y medio a lo mejor de la ley de dominio, 2 meses, ya los plazos se reducen a 6 meses. Entonces, que esos conseguimos que ocurra en el resto de casos, vamos a tener justicia expedita. Y se necesita esto por una sencilla razón, porque el que nada debe, nada teme. Si usted ha hecho un crecimiento patrimonial adecuado, legal, en donde su crecimiento es absolutamente armónico con lo que usted gana y lo que ha hecho en su vida, no pasa nada. Pero si usted de la noche a la mañana sale, pucha, le vemos al Fernando que estaba andando en un Mini Austin, le vemos andando en un Tahoe de $172,000, ahí sí, ya preocupa, ¿no es cierto? Ese es el hecho de que dice la ley. Entonces, tenemos que ver que la extinción de dominio es además que fue, digámoslo así, algo que Fernando Villavicencio dentro de su lucha contra la corrupción tanto anheló, ¿no? Y yo creo que esta pregunta se compadece con lo que los ecuatorianos dicen sobre los bienes de los narcopolíticos y los narcodelincuentes, por supuesto, que están este rato inmiscuidos en el país. Doctor, ningún ladrón dice allí, pues, yo robé, yo te robé. La mayoría de bienes mal habidos están a nombre de testaferros. ¿Funcionará de alguna forma? El delito de testaferro está tipificado dentro de esto. Cuidado. Porque aquí si usted tiene de la misma manera dentro de su grupo íntimo, ¿no es cierto?, que están familiares y amigos con patrimonios ilegales, esto opera también para el testaferrismo. Es decir, que aquí nadie es que no están a su nombre, pero están a nombre del hermano, o están a nombre de la ñaña, o están en nombre de la tía o del amigo. No. Todo está dentro de esto. Ojalá, dentro de la investigación. Ojalá de ganar el sí en esta pregunta, pues ojalá se pueda. Yo tengo mis dudas, yo dudo mucho. Yo siempre he dicho, doctor, lagarto que come ya no vomita. Vea usted, yo conozco... Es que no tenemos ley, pues, Fernando. Claro. Ahí le explico yo. Hoy en día, claro que pasa esto, porque no tenemos esto. Si no aprobamos estas reformas, ¿cómo vamos a ver lo que aún no vemos? Claro, ¿no es cierto? Yo solo le pongo un ejemplo. Yo conozco un exmandatario de nuestro país que dicen que robó no sé cuántos millones, pero ahora no se le ha sacado un centavo. Incluso estaba haciendo bingos porque ya no tenía para comer. Increíble. Oiga, y usted sabe a quién me refiero. Por supuesto que sí. Y no se le sacó un centavo. Lastimosamente, el Ecuador adolece de una ley de estas. Entonces ahí yo sí pongo mi tela de duda, así gane el sí en esta, que no tenemos, en esta pregunta. No tenemos la ley, yo Fernando. creo que el lagarto que come, doctor Castro, ya no vomita. Bueno, para eso son las leyes, ¿no? Vea cuántos billetes se llevaron de la ISPOR. Hay que ser legales, Fernando. Usted puede tener las mejores leyes, pero si es que no cambia a las autoridades y si no pone perfiles probos, honestos, honrados, transparentes en esos perfiles, cualquier ley que se apruebe queda en la nada. Por eso, todo esto tiene que estar acompañado de un proceso de depuración urgente de los perfiles profesionales dentro del Estado. Y me refiero a que el sistema partidista, por ejemplo, tiene que ser reformado. ¿Y a qué voy yo con esto? Que muchos de los partidos políticos en el país, o algunos de ellos, no hay como generalizar, han sido precisamente los vehículos para que gente que no debe llegar, llegue. Y además lleguen de la mano de un financiamiento que quién sabe de dónde sacan. Por eso el sistema partidista tiene que venir de la mano de una serie de reformas. Hay que reconstituir la estructura del Estado, Fernando. No nos queda de otra, porque estamos hablando de que el país tocó fondo. Ya no podemos caer más bajo.
Perfecto, muchísimas gracias al doctor Adrián Castro. Hemos tenido un breve análisis, digamos, porque tratar de profundizar esto, yo creo que más confundimos al votante, ¿no? Ahí tiene que sacar una jarra entera de este cafecito que, Claro. que muy comedidamente me ha brindado el día de hoy. Así es, muchísimas gracias. Y terminemos haciendo esto, pues, un llamado al votante, al pueblo que va a elegir en las urnas, porque señores, yo sí quiero aclararles y llegar hasta el fondo de su chungo, como dice acá, aprovechando al invitado. Señores, esta no es de una encuesta de que si vale o no vale el actual presidente, el mandatario, no es de una encuesta, señores. Esta va mucho más allá. Se trata de nuestro futuro, del futuro del Ecuador. Pues si usted quiere que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, usted diga sí, o si no quiere, diga no. Pero no es que si usted pues está de acuerdo con el presidente, en este caso el actual presidente Noboa, está de acuerdo con él, vota sí todo. O de pronto, si usted no está de acuerdo con él, no, es un mal gobierno, me dicen, voy a votar no. Sería un voto absurdo. Sería un voto absurdo. No es esto una consulta de que si vale o no vale el presidente. Como les dije, dense un tiempito, vea completo este podcast o vaya a redes sociales, lea las preguntas. Yo creo que no le toma más de un minuto leer las 11 preguntas, 6 de consulta popular y 5 que son del referéndum. No le toma más, más le confundimos que consulta, que referéndum. Digamos 11 preguntas. Así es. Nada más. Hay que decir 11 preguntas, 11 doctor, preguntas. Y decirle al electorado, pues usted dígalo de su parte, que esto no es una aprobación o desaprobación del gobierno. Nada que ver. Cuando usted, amigo y amiga, vaya a votar en esta consulta popular, lea la pregunta. Lea la pregunta. No dude 2 veces, hágalo por su familia. Ya tocamos fondo. No cometa la equivocación de arrepentirse luego de lo que hizo, pensando precisamente que esto es una votación de popularidad presidencial. Absolutamente. Revise la pregunta y piense en el futuro de usted y su familia. Muchísimas gracias, doctor, y pues esperamos tener otro diálogo. Me gustaría luego de la consulta para ver... Me comprometo desde ahora a estar con usted, mi querido Fernando, haciendo el análisis. También para analizar, y ahí después de un tiempo también, pues a ver los resultados de esta pregunta. Encantado de la vida. Veamos los resultados, analicémoslos y por supuesto aquí estaré las veces que usted me llame, mi querido. Y a propósito, después, digamos, de las elecciones, ¿en qué tiempo estimado ya tendría daría frutos de esta consulta? Bueno, se entiende que una vez que se promulgan los resultados de la consulta, cada una de las entidades que tiene una obligación tiene que empezar a trabajar en esas modificaciones. Planificación, ¿no? Por ejemplo, si aquí dice, en las preguntas del tema de militares y más, y de incremento de las penas, tiene que hacer la Asamblea Nacional inmediatamente tiene que poner en el orden del día esa reforma. No hay más, porque es, insisto, un mandato popular. La gente que vote en esta consulta es la que manda a las instituciones. Por eso es que no tenemos consultas todo el tiempo y por eso es que al pueblo se le consulta en los momentos más críticos que vive un país. Digámosle al pueblo, porque lo digo porque a mí ya me dijeron, o sea, si digamos ya, dice que si gana el sí van a salir los militares a las calles, o sea, si hoy gana, mañana lunes ya están en las calles, no están así. Bueno, así debería ser. Debería ser, no debería, hay un poco de planificación, de estrategias. Se publican resultados en el registro oficial y más. Resultados, y luego el Ejecutivo tiene 15 días. Yo creo que sí. Para ver ya los resultados, las primeras acciones de la consulta. En materia de Fuerza Armada, sí. En materias de reformas legales hay que cumplir con 2 debates, pero mientras se dé este año, estaremos bien. Habremos hecho bien la tarea. Perfecto. Muchas gracias. Cerramos este podcast.